Bueno, buenas tardes. Pueden arrimarse si quieren. Gracias por venir, por conectarse a la Biblioteca Nacional, día de calor. Para nosotros es un orgullo poder inaugurar esta exposición. Se llama El Tesoro de las Lenguas. Es una muestra que me tocó preparar en el año 18 y 19, porque el 19 era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, decretado por la UNESCO. La gestión de entonces decidió que esta muestra no se hiciera. Entonces, de algún modo, entendemos que es una suerte de acto de reparación que se muestra, más allá de las cuestiones personales y políticas, porque es una muestra muy importante por muchos motivos. Es una exposición que está basada en la pregunta que tiene es la pregunta sobre las lenguas de los pueblos originarios, de las naciones existentes, y cómo fueron leídas en la tradición colonial que se dio en la Argentina, y con el sur también, porque hay trabajo en Chile, trabajo en Bolivia. Y es una exposición que está basada estrictamente en material existente en la Sala del Tesoro. Para nosotros es muy importante, de la ley de cultura, que nuestras exposiciones den a conocer o plantean una visibilidad de materiales que de algún modo son de acceso restringido, de modo que es muy importante que se pueda ver, aunque sea ver, por el transeúntes, el público en general, que estos materiales preciosos que tenemos, que son la base de la lingüística y de la reconstitución de algunas de las lenguas, incluso de algunas de las lenguas aborígenes del territorio, se sepa su existencia, se comunique, se reformule a través de los textos de los catálogos y de las imágenes. Bueno, esta es una exposición que se hace desde el Centro de Estudio de Pueblos Originarios. Aquí están mis compañeros Cipriano Bolivia, que ya lo vi, Diego Antico y Karina Carriquio Ayudas, que forman parte del Centro de Estudio de Pueblos Originarios. Durante todo el año hemos hecho una serie de actividades y esta es una de las actividades finales. Eso también es una creación institucional de esta gestión, en la medida en que creemos que los pueblos originarios merecen, se habla mucho de visibilización, no solo visibilización, merecen estudio profundo, conocimiento, constitución de espacios de socialidad, de habitación, y bueno, esta exposición es una modelo de contribución, porque llevarse al catálogo, para repensar, que entiendan cómo se configuran los estados, los territorios, las naciones, los pueblos, las etnias, los grupos humanos en general, y cómo han sido leídos ya en su etapa colonial como en la etapa contemporánea. La exposición, tal vez Diego podrá dar más detalles sobre esto, abarca desde textos sobre Aputumbún, sobre los grupos luego denominados Mapuche, entonces llamados araucanos. Hay un texto impresionante, puede ser algo sobre los conceptos con los cuales se pensó este tema. Hay un texto traducido por Habestadt, Bernardo Habestadt, un jesuita dominico, de origen alemán, escrito, es un diccionario que traduce el Mapudungun al latín, ¿no? Ahí ya hay un presupuesto, que es que hay una traductibilidad a la gramática latina de la gramática Mapudungun, cosa que es, luego la lingüística va a demostrar que no. Por eso ya ahí estamos ante un problema. Otros de los trabajos están los libros de Luis de Montoya, por ejemplo, que fue no solo un gran lingüista, un gran etnógrafo, sino además uno de los fundadores de las misiones jesuíticas, que es casi todo lo que sabemos del universo jesuítico en su primera etapa, después de la llegada de las misiones, parte de la obra de Montoya, que toma decisiones muy complejas y muy polémicas y con un largo arrastre a lo largo de la historia, como es tomar las versiones dominantes de las lenguas habladas y partir de establecer y estabilizar esa lengua mediante la escritura y mediante la pedagogía. Es decir, una normativización de la lengua. Eso ha sido muy estudiado y esta muestra pretende ser un elemento más para poder estudiar ese fenómeno, diferente a de otras versiones, por ejemplo, en el universo quichua, de González Oguín, que están por ahí los libros, o incluso de Honorio Mossi, que terminó sus días en Santiago del Estero, que partían de registrar las diversas, sin establecer un canon, digamos, un privilegio, las diversas
variaciones dialectales de cada región, con lo cual se puede historiar esa lengua de modo más preciso. Bueno, muchos de estos diccionarios dieron origen también, era un juego de varias bandas. Era por un lado para catequizar, era por otro lado para conquistar las élites de los grupos indígenas dominantes y subyugados, era para estabilizar la lengua, pero era también para colonizar en términos indígenas a los nuevos sacerdotes que eran enviados para hacer la conquista espiritual de las Indias. Así que de algún modo también es un juego a varias bandas que ponen en la escena la dificultad que tuvo el imperio para producir procesos de asimilación. Si uno peina todos estos materiales, el último de los cuales es el diccionario que hizo Perón sobre, se llama Etimología Araucana, que está en el rinconcito, que es un texto que produce el joven capitán Perón cuando es enviado como zapador, como explorador de territorios, un jovencísimo, en la década del 30, a lo que actualmente es el territorio neuquén, es la provincia de Neuquén, el territorio nacional en ese momento, y se encuentra con un hecho, estamos hablando 50 años después de la conquista del desierto, un hecho muy impresionante, que casi nadie hablaba castellano, y la lengua que se hablaba era lo que ahora llamamos mapuche, el habla del pueblo mapuche. El joven capitán Perón lo que hace es establecer un vocabulario, él lo llama etimología, en realidad no tiene mucho etimológico ese trabajo, pero no importa, y lo publica en el Almanaque de Agricultura en 1935-36. Era un tipo de publicaciones que llegaban, las pocas publicaciones llegaban a todo el territorio nacional y eran como guías de trabajo, había desde modos, recomendaciones sobre cómo ordenar una vaca hasta esto, cómo hablar una lengua, para poder comunicarse, es muy interesante ese tema. Bueno, transformado en presidente de la Nación en 1946, se reedita, eso se reedita con algunos agregados y algunos cambios. Y esa edición se edita a cargo de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, como estaba en Calle México, tenía su propia imprenta y se hace una edición con prólogo de José Belonio, lo que es antropólogo de la época, que de algún modo legitima el gesto de Perón. Sus adversarios cuestionaron la legitimidad de ese diccionario, porque sí estaba basado en una especie de choreo a cuatro manos, pero lo declara en su prólogo, como cualquier diccionario, parte de los textos persistentes. Además, él había sido agregado militar en Chile y había frecuentado diariamente la Biblioteca Nacional, consultando a Tomás Guevara, a Rodolfo Lenz, a los grandes lingüistas y etnógrafos de la época, se conocía mucho el tema. Bueno, ese ejemplar que está allí tiene la peculiaridad, es el propio libro de Perón, editado en un papel especial, forrado en la tela de telar mapuche, que fue obsequiado del propio Perón. Está ilustrado además por Leodoro Marenco, que fueron los grandes ilustradores y dibujantes de la gauchesca y de la indianidad argentina. Cuento este episodio porque, de algún modo, para ver por qué ese tipo de materiales están en el tesoro, tienen características muy singulares, así que es un objeto, más de un libro, es un objeto particular que amerita su atesoramiento y su estudio, y que nos permite poner en tensión 4 siglos y medio de reflexión sobre las lenguas, desde los jesuitas hasta un jefe de Estado. Algunos de los libros que están aquí han sido donados a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, es decir, antes que fue la Biblioteca Nacional, por algunos de los fundadores de la biblioteca, en 1810, por el padre Febrés, si no me equivoco. Ese ejemplar fue utilizado por Juan Manuel de Rosas para construir su propio diccionario. Es el único trabajo intelectual que hizo Rosas de largo aliento, dedicó unos 20 años de trabajo, hizo 7 diccionarios de lenguas indígenas, ya en su exilio. Y hay otro ejemplar que fue donado por Bartolomé Mitre, un gran coleccionista y americanista. Cuento estos pequeños detalles que vienen a la mente porque, de algún modo, cada uno de estos objetos es un llamado a la lectura, es un llamado a nuevos lectores, no es un simple libro, no es un objeto viejo que no puede ser nada presente, sino que es un enigma a descifrar.
Así que si algún sentido tiene que sigamos haciendo estas exposiciones, es disfrutar la curiosidad de las compañeras y compañeros. Ahora los quiero invitar a Lorena Garriqueo y Diego Atico de unas palabras en parte del Centro de Pueblos Originarios. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Atico, yo formo parte del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, junto con Karina Carriqueo, Emiliano Ruiz Díaz, que es nuestro coordinador, y Guille, que también coordina un poco lo que hacemos en el centro. Para nosotros es muy importante esta muestra porque es la primera muestra que hacemos desde el Centro de Pueblos Originarios, que esperamos que sea el puntapié y el núcleo para futuras muestras. En este caso en particular el eje temático es sobre las lenguas indígenas, que es algo que nos gustaría poder desarrollar. Las lenguas indígenas ponen en juego un poco, a partir de esta muestra, desarmar una idea, una representación de que la Argentina es una nación monolingüe, monoétnica. La Argentina es una nación plurilingüe, pluriétnica. Hay un montón de lenguas que se hablan actualmente y un montón de lenguas que no cuentan con hablantes porque han sido estigmatizados, porque han sido masacrados. Y presentar estos documentos, presentar este núcleo de variedades de lenguas indígenas es también un acto de reivindicación, de visibilización y de puesta en valor de lo que realmente somos en la actualidad. En ese sentido, bueno, la UNESCO en 2021 declaró el diseño de las lenguas, el diseño internacional de las lenguas indígenas, sobre lo cual también un poco se inscribe esta muestra. Y bueno, básicamente es un trabajo de materiales del tesoro que tienen un gran valor documental en muchos sentidos. En primer lugar, porque son los primeros registros escritos de lenguas como el aymara, como el guaraní, como el mapuzungún. Y muchas veces esos registros son muy necesarios para poder recuperar esas lenguas. Por ejemplo, hay un caso como es el arte y vocabulario de la lengua lule y tonocoté de 1753, que es de Antonio Machoni, perdón, 1732, que las lenguas lule y tonocoté son lenguas que hoy en día no cuentan con hablantes. Son lenguas que podríamos decir lenguas dormidas y para las cuales estos materiales sirven también para poder recuperar esas lenguas. Atrás de una lengua hay una cultura, atrás de una lengua hay una cosmovisión, hay una forma de pensar el mundo y hay una forma de pensarnos a todos nosotros. O sea, nuestra propia lengua castellana está atravesada por las lenguas indígenas, está atravesada por palabras de uso cotidiano que usamos todo el tiempo, está atravesada por nombres de ciudades, de pueblos, y poner en valor esas palabras es también poner en valor nuestra propia historia, nuestra propia identidad. Bueno, hay un montón de textos, los textos son principalmente textos de misioneros, jesuitas. Por ejemplo, está el texto de Antonio Ruiz de Montoya, que es el tesoro de la lengua guaraní, de 1632, no me acuerdo ahora el año. Está también el arte de la lengua mapuzungún, de la lengua de Chile, del Reino de Chile, de Andrés Febres, de 1772. Hay un montón de materiales muy útiles y muy necesarios para poder recuperar la historia de las lenguas indígenas en la Argentina. En ese sentido, bueno, desde el Centro de Pueblos Originarios tratamos de poner en juego todos esos materiales, y no solo esos materiales, sino también tratar de poner en juego el uso actual de esas lenguas. Después Karina nos va a contar un poco acerca de la biblioteca, que es un recurso que estamos teniendo desde el Centro de Pueblos Originarios para recuperar un montón de lenguas
de voces, de poemas, de canciones, de pueblos indígenas, para que se escuchen y para que sigan sonando y para que sigan estando entre nosotros. Quisiera agradecer a quienes participaron de esta muestra, quienes nos ayudaron a armarla. No me voy a acordar de todos los nombres, lo tengo anotado y seguramente se van a escapar algunos, pero bueno, en principio Guillermo, que fue quien armó el texto y la investigación del catálogo de la muestra, a la gente del Tesoro, a Natalia González principalmente, que nos brindaron todos los materiales, a Horacio Nieva, que hizo todas las digitalizaciones, a la gente de diseño, Silvina Escudero y Magdalena Romero, que diseñaron tanto el catálogo como todas las piezas de la muestra, a la gente de montaje, Valeria Agüero, a la gente de producción, de edición, etc. Un montón de gente que participó para que hoy pudiéramos tener todos estos materiales, que esperamos que los puedan visitar, que los puedan conocer, que los puedan ver. Algo que decía Guillermo, es interesante pensar que estos no son libros muertos, son documentos necesarios que sirven tanto para recuperar lenguas, esto que decía por ejemplo con la lengua Lule y Tocoté, que son lenguas que actualmente no cuentan con hablantes y que a través de estos documentos es una forma de poder acceder a esas lenguas y revitalizarlas. Y también, en muchos casos, todos estos textos eran textos utilizados como forma de comunicación, como forma de evangelización de parte de los misioneros, que era también una forma de sometimiento a los pueblos originarios, de ese sometimiento que no solo fue del plano de lo espiritual, sino también del plano físico, desde la masacre, de los genocidios generalizados. Estos materiales también son documentos muy valiosos. Como diría Benjamin, todo documento de civilización es también un documento de la barbarie que no tenemos que olvidar y que tenemos que ver, no tenemos que invisibilizar. No tenemos que invisibilizar que hoy en día estas lenguas se hablan a nuestro alrededor, se hablan a metros de donde estamos en este preciso momento y forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Así que esperamos que disfruten de esta muestra y tanto como nosotros al armarla. Muchas gracias. Mari Kompuche, tu fachan tu Mari Kachu, ka Mari Kiñe, ka Yameu, repanto ni repanto, epu guaranca, epu guayepu. Tu fa, hueca sungum, rakisman come sungum, come fiqueche, inchile le aini. Inchi al Kutun, Inchi ka Primeras Naciones de Ochavey Mapu, Kabel Kuruinka, Lonko, como es un gun que ni a Kulei Mapu, que son Yemongen en que Pilarayay Tahin Puam, ni Mosagual que Molei, Caletual que Pepilo entrena manual, que ni a Kulei, que ni a Mapu Kaimelu. Los estoy saludando Mapuzungún, una de estas lenguas que estamos viendo. Les estoy contando que hoy estamos aquí reunidos para mirar estos escritos del blanco que pudo escribir gracias al conocimiento, a la transmisión, a la sabiduría transmitida por nuestros antiguos. Y que hoy las primeras naciones estamos de pie, escuchando, observando, atentos, porque conocemos el pasado y conocer este pasado nos hace fortalecer nuestras raíces. Y hoy tiene vigencia aquellas palabras del Loncoabel Kuruwinka, que todos somos una sola alma, como hay un solo mundo. Chantumay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Pueden retirar su ejemplar del catálogo de forma gratuita por correo.